Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 14 de diciembre, momento de dar inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado para el día de hoy en materia de inteligencia emocional y concretamente sobre las emociones básicas. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad de dirigirnos a todos ustedes. Se encuentra conmigo Alejandro Fuente Ortiz, especialista de Findes en el área de desarrollo humano y desarrollo organizacional, a quien presento sintéticamente como licenciado en psicología, con estudios de posgrado en psicoterapia, cuenta con diplomados en reingeniería organizacional y diplomados en recursos humanos, así como estudios de maestría en habilidades directivas. Alejandro cuenta con un expertise muy amplio en materia de consultoría y docencia en las áreas de calidad, procesos en general y desarrollo organizacional. Antes de ceder la palabra a Alejandro, me permito invitarles a que formulen sus preguntas, realicen sus sugerencias, nos den sus opiniones y al finalizar la plática daremos algunos minutos para poderlas comentar. Alejandro, buenas tardes. Iniciemos, por favor. Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Iniciamos con nuestro tema. ¿Listo? Ok. Podemos arrancar con algunas preguntas que nos lleven a reflexionar sobre este punto en especial. Una de ellas es ¿por qué es cada vez más frecuente e importante hablar de las emociones hoy en día? ¿Por qué se ha vuelto como pareciera tema de moda? En el sentido que pues, cobra gran relevancia en la medida que las investigaciones que se realizan, se siguen realizando y se han realizado, pues nos han permitido empezar a identificar que las emociones se convierten en el centro de la atención, hablando del factor humano y de su desempeño, y en temas diversos. Las emociones son importantes. Otra pregunta que podríamos plantear es qué particularidades puede adquirir en la sociedad, en las sociedades actuales, ¿no? Las emociones. Y bueno, lo vemos constantemente, el asunto en lo cotidiano, en el tránsito, en la convivencia, en las escuelas, ¿no? En temas como bullying, pues las emociones están, por supuesto, presentes. Otra tercera pregunta es, ¿por qué su uso en las personas se percibe difícil o se percibe complicado, ¿no? Siendo algo tan cotidiano, porque bueno, las emociones están presentes en la vida desde que nacemos hasta, por supuesto, el momento de morir. Constantemente las emociones están ahí. A lo mejor no las reconocíamos, pero se vuelven fundamentales en mucho sentido. Y bueno, es un tema que nos puede dar para muchas charlas. Vamos a tratar de abordarlo desde pues el origen primero, ¿no? Se vuelve importante identificar de dónde viene el término emoción, viene del latín emotio, ¿no? Emotionis también, nombre que deriva del verbo emovere, que significa movimiento o impulso, aquello que te mueve hacia, ¿no? Hay que recordar que el prefijo siempre es movimiento, ¿no? Evaluación, excursión, o sea, es movimiento. Bien, es por eso que una emoción es algo que nos saca de nuestro estado habitual. Normalmente, como lo iré planteando, las emociones implican siempre una acción, o sea, no hay una acción sin emoción, estaríamos muertos si lo pudiéramos plantear de esa manera. Entonces, en toda acción siempre hay una emoción y vamos a ir hablando un poquito más alrededor de esto, ¿no? De ir desentrañando qué sucede en nuestro cerebro, qué sucede en nuestro organismo, porque las emociones tienen que ver justamente con respuestas fisiológicas, ¿no? Muy bien, bueno, de ahí que a partir de emoción tenemos emocionar, lo cual es sumamente importante, ¿no? Un cantante, un actor, ¿no? Una pintura o una excursión nos habla de emociones, ¿no? Como la vida misma puede ser. Bien,
¿Qué son las emociones básicas? Que es el tema central de nuestra charla. Bueno, para la mayoría de los autores, varios, ¿no? Existen 8 emociones básicas, de las cuales 4, algunos autores las clasifican como primarias, y otras 4 como secundarias. Pero no para ahí, hay otros autores, uno de ellos Paul Ekman. Paul Ekman es un americano, una persona muy importante, un teórico muy importante, que pues generó toda una teoría alrededor del rostro, es el que más ha investigado. De hecho, para los que estén interesados, hay una obra en DVD que la filmó la BBC de Londres, que se llama Rostro Humano, Human Face, con 2 actores británicos. John Cleese, un actor fundador de Monty Python, un movimiento de comedia, entonces alguien muy gestual, y una actriz que se llama Elizabeth Hurley, que seguramente algunos la ubican. Una película famosa fue Al Diablo con el Diablo, ¿no? Donde ella personifica a este personaje mitológico. Bueno, entonces Paul Ekman es un personaje muy importante, y él plantea 6 como las emociones primarias. Él dice que es el miedo, la rabia o la ira, la sorpresa, la alegría, la tristeza y el asco. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estas emociones se presentan en cualquier cultura. Pueden ser los chinos, pueden ser los chiapanecos, pueden ser los japoneses, o sea, quien sea, cualquiera cultura va a demostrar estas emociones de la misma forma y se van a reflejar en la cara. Tan importante es este autor, Paul Ekman, que hay una serie que se llama Lie to Me, una serie de estas por paga, ¿no? Televisión por paga. Está basada en su vida de este autor, que es sumamente importante, entonces lo recomiendo altamente, es muy interesante. Bien, bueno, ¿qué son las emociones primarias? Se dice que son estados afectivos automáticos, quiere decir que no tenemos control sobre ellos, y complejos que se desatan en nuestro cuerpo y que cumplen una función beneficiosa y de adaptación. Ese es el objetivo, ¿no? Por eso es que tiene este aspecto beneficioso de los organismos al favorecer nuestra reacción frente a cualquier estímulo. Entonces, quiere decir que no se heredan genéticamente, perdón, se heredan genéticamente, no se adquieren, o sea, no puedo decir que voy a adquirir la emoción de la tristeza, sino nacemos con ella. Y se dice que son instintivas en el sentido que han llevado a que la especie del ser humano, bueno, pues se pueda defender, o se dice que algunas nos impulsan a huir o agredir, ¿no? Que eso también sería un tema muy importante. La agresión eventualmente la podemos ver en todos los seres humanos y de alguna manera todos somos agresivos. El asunto es cuando esa agresión eventualmente la podemos escalar a violencia. Pero bueno, las emociones básicas o primarias son aquellas innatas en el ser humano, esto quiere decir evolutivas. La mayoría de los estudios refieren a las 3 estructuras cerebrales. Esas 3 estructuras cerebrales se conocen como el cerebro reptiliano, que es el más primitivo, o reptílico. Tenemos el segundo cerebro, que es el límbico, que es en donde también se dan muchos de estos aspectos de las emociones, y estos 2 cerebros no tenemos una acción voluntaria sobre ellos, ¿no? O sea, son automáticos. Y el tercer cerebro, que es el neocórtex, o el corte más nuevo, ese es en donde tenemos el análisis, donde está nuestra voluntad, pero es el más reciente, por eso es que así se le denomina. Bueno, las emociones no evolucionaron como sentimientos conscientes, por supuesto, ¿no? Evolucionaron como un resultado, pues, de especializaciones de la conducta y, por supuesto, de la fisiología. Cuando decimos fisiología es que las emociones se sienten de alguna manera. Físicamente, por ejemplo, hay estudios en donde nos dicen que cuando hay agresión o hay ira, la sangre fluye con mayor fuerza hacia la parte superior, por eso es que la gente siente calor.
Entonces, la fisiología es un aspecto muy importante de autoconocimiento para las personas, ¿no? Serán las manos como una manera de defensa y eso quiere decir que es más instintivo. Entonces, bueno, estas respuestas físicas, ¿no? Controladas por el cerebro, nos han permitido sobrevivir, ¿no? Y han permitido sobrevivir a organismos antiguos en entornos hostiles y, por supuesto, de sobrevivencia, de procreación, en ese sentido. Entonces, podemos hablar de una gran tríada afectiva en donde tenemos el miedo, la cólera y el deseo, que pegan directamente a la parte instintiva y decimos que entonces hay respuestas tipo. Entonces, por ejemplo, para el miedo es defensivo el instinto, para la parte de la cólera es ofensivo el instinto y para la parte del deseo es nutricio, ¿no? De nutrición, hacia allá nos lleva. Bien, tomando a uno de los autores que es Paul Ekman, él propone las 6 grandes emociones primarias, él las define así como cólera, también puede ser la ira, la alegría, el miedo, la tristeza, la sorpresa, la aversión o el asco. Son estas 6 fundamentales y se dice que son primarias porque como dependen de nuestro instinto y de la evolución de la especie, no es un asunto voluntario de nosotros. Hay algunas que señalaré en un momento más que son adquiridas más socialmente. Pero vamos para allá. Entonces, las emociones primarias, por ejemplo, las distintas representaciones que puede tener la cólera es enojo, un mal genio, el atropello como tal, fastidio, la molestia, la furia, el resentimiento, la hostilidad, animadversión, impaciencia, indignación, ira, irritabilidad, violencia y odio patológico. Entendido el odio patológico como este odio que puedo tener eventualmente y que lo puedo mezclar con miedo al otro, con odio al otro, ¿no? Al que es distinto a mí. Pueden serlo, vemos ejemplos tan claros como la parte racista, la parte xenofóbica, ¿no? O sea, vemos claramente cómo podemos mostrar esto o cómo lo podemos ver desafortunadamente cotidianamente. Bueno, otra de las emociones, la alegría, palabras afines como el disfrute, felicidad, alivio, el capricho, la extravagancia, los deleites, la dicha, la diversión, el estremecimiento, éxtasis, gratificación, orgullo, placer sensual, satisfacción, ¿no? O sea, decimos que estas emociones primarias se presentan en cualquier cultura. Tenemos las referencias de antropólogos que nos han hablado de culturas muy primitivas en donde tienen comportamientos aparentemente distintos, pensando, por ejemplo, en la vergüenza, pues ellos pueden andar desnudos y nosotros no, entonces quiere decir que es un asunto más social, ¿no? Estas primarias pues son las que constantemente, frecuentemente podemos observar en la gente. Tenemos el miedo, la tristeza, la sorpresa, la aversión, ¿no? Que son estas emociones que podemos ver constantemente. Las ves desde un niño o las ves en algún adulto, ¿no? Siempre reflejadas en la cara. Esto es bien importante. O sea, una emoción se va a reflejar en la cara, que es lo que plantea este teórico de apellido Ekman. Entonces, las emociones primarias y secundarias suelen estar acompañadas de claros indicios físicos, siempre. No podemos decir que una emoción se piensa, una emoción se siente. Cuando nosotros estamos deprimidos o deprimidas, nuestro cuerpo se moviliza o se desmoviliza para desconectarnos. Y cuando somos felices, por ejemplo, nuestro cuerpo se moviliza para asumir compromisos y acciones positivas. Por ejemplo, cuando la gente se saca la lotería y está feliz, está con la alegría, se llega a desconectar en el sentido de que puede, ¿no? Estar tan emocionado que grita, ¿no? Que hace movimientos físicos. Entonces, las emociones siempre llevan un correlato de acción. Bueno, se activan determinados músculos para apoyar ciertas acciones. Los estudios nos han referido, por ejemplo, que ante el miedo la sangre viaja más fácilmente hacia las piernas para que nos ayude a escapar, a huir. Eso es fisiología pura.
Entonces, hay que entender esta fisiología. No tenemos que ser expertos fisiólogos, por supuesto, sino ser observadores con nuestro cuerpo. ¿Qué sucede con las emociones? ¿Qué sucede ante la ira? ¿Cómo empiezo a sentir la ira? ¿No? ¿Qué señales puedo obtener? Entonces, bueno, el cerebro envía mensajes especiales a las glándulas endocrinas, ¿no? Que controlan la producción y la liberación de hormonas, y al sistema nervioso autónomo, sobre el que no tengo control. Entonces, por ejemplo, corazón, estómago, pues yo no lo puedo controlar, no lo podemos controlar. Esto se vuelve muy importante. Voy a poner ejemplos básicos, fundamentales. Cuando alguno de nosotros va al súper y sin haber comido, lo que piensas es en comida. O sea, estás pensando y viendo en comida, no te distraes con otro tipo de cosas, porque es lo que necesitas satisfacer. Entonces, es importante empezar a identificar estas señales. Bueno, dejamos las emociones primarias, ya hablamos que son evolutivas. Vamos ahora con las emociones secundarias. Dice, las emociones secundarias tienen algunas particularidades que las distinguen de las emociones básicas. La primera es que normalmente estas emociones son más susceptibles a la influencia del contexto sociocultural en el cual se dan, del que hace un momento señalaba. Pueden variar sutilmente en las diferentes zonas geográficas y mostrar ciertas peculiaridades culturales, ¿no? Como puede ser el amor o la vergüenza. El amor no es primario, es secundario porque está en función pues de cada sociedad. Incluso si quisiéramos hacer un análisis histórico, pues no es lo mismo ver el amor en la época isabelina, a ver el amor en los 70 y el ver el amor en este momento. O sea, va sufriendo cambios y se va adaptando, ¿no? Con todo este asunto incluso un tanto publicitario, el Día del Amor y todo lo que implica, ¿no? Pero bueno, es más un asunto social, o la vergüenza, ¿no? Que también hay películas muy interesantes francesas en donde en la época de mis 15, alguien que no seguía los cánones, pues verdaderamente podían llevarlo al suicidio, ¿no? A que se sintiera tan avergonzado. Entonces, decimos que estas emociones son más adquiridas porque las aprendemos en función de la sociedad en la que nos encontramos. Otra cosa es que normalmente las emociones secundarias en su gran mayoría son fruto de las relaciones interpersonales, es decir, nacen de nuestra relación con otros. Recordar las investigaciones, ya señalaba, de antropólogos como Margaret Mead, una antropóloga muy importante, o Malinowski, ¿no? Que hablaba con las sociedades, por ejemplo, los trobriandeses del Pacífico, en donde eran personas pues que tenían una serie de comportamientos totalmente distintos, ¿no? O sea, por ejemplo, si ellos andaban desnudos y por supuesto no tenían vergüenza alrededor de eso, ¿no? Cosa que para nuestra cultura, pues que alguien lo veas desnudo, bueno, sí nos puede llevar, ¿no? Como a distintas emociones, ¿no? En ese sentido. Y más si fuéramos nosotros los que estuviéramos en esas condiciones. Bueno, otros teóricos consideran emociones básicas a las 8 mencionadas, ¿no? Hasta ahora, primarias y secundarias, y postulan que las emociones secundarias sean el resultado de fusiones o mezclas de las emociones básicas, ¿no? Por ejemplo, un autor, Isaac, por ejemplo, describe la ansiedad, ¿no? Más podemos decir, más de esta época, más de términos como estrés, ¿no? Que independientemente que se sientan fisiológicamente, bueno, la ansiedad se presenta más no tienes tu celular, la gente luego deja el celular en la casa, lo olvida, se siente ansioso, ¿no? Entonces, te hablaría como de algo más aprendido que algo más instintivo, ¿no? Dice Isaac, por ejemplo, que la ansiedad, ¿no? Es la combinación del miedo y de dos emociones más, que como puede ser la culpa, ¿no? O el interés, la vergüenza o la agitación. Tanto las emociones primarias como las secundarias casi nunca se presentan de manera aislada, por supuesto, ¿no? Ahora, es importante empezar a desmenuzarlas de manera aislada porque es la mejor forma, o es lo que plantean muchos de los autores como Goleman, que dice que tienes que autoconocerte. Si no te autoconoces, pues va a ser muy difícil que te puedas controlar. Entonces, el autoconocerse significa qué siento yo con las emociones, pero eso entonces requiere que hagas una introspección de qué estás sintiendo ante la emoción físicamente. Insisto, no es pensamiento, porque luego la gente me dice, es que me siento
Enojado, bueno, sí, pero sí, ¿cómo me describes? Si yo fuera marciano, ¿cómo le describes a un marciano, ¿no? Que acaba de llegar, tiene un minuto en la Tierra, ¿cómo le describes la palabra enojado? O sea, tenemos que ser descriptivos en ese sentido. Bien, tanto las emociones primarias como las secundarias casi nunca se presentan aisladas, más bien una combinación de todas las familias de emociones básicas mencionadas. Por ejemplo, los celos puede ser una combinación de enojo, de tristeza y miedo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas combinaciones que se vuelven, para algunos autores les llaman diadas o triadas, ¿no? Se vuelven como muy importantes de empezar a identificar. Lo más importante es uno, identificar y reconocer mis emociones primarias y segundo, empezar a trabajar en mis emociones secundarias. ¿Sí? Y eso tiene que más que ver con el ámbito, con la cultura organizacional y por supuesto la cultura en donde nos desarrollamos. ¿Cómo estudiamos a las emociones? ¿No? Que puede ser otra pregunta. Bueno, pueden existir muchos caminos si nos remontamos hacia atrás en el tiempo, las filosofías orientales, ¿no? Nos planteaban cosas hace más de 2000 años. Confucio planteaba cosas como, si no te conoces tú, pues va a ser difícil que quieras conocer a los demás. O sea, no empieces por conocer a los demás, sino empieza a conocerte tú. Y lo hemos observado, lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo hemos leído de muchos autores, que el conocimiento tiene que ser fundamentalmente conócete tú antes de que quieras conocer al resto de las personas. O sea, empieza a identificar y tener control sobre tus emociones. Ya, más adelante voy a hablar de lo que es este control de las emociones, ¿sí? Porque no quisiera que se confundiera que si está en una parte autónoma, ¿no? Quiere decir que yo puedo controlar la intensidad de la emoción, o sea, yo puedo decidir si me enojo, ¿no? De 1 a 10, pero lo que no puedo dejar es de dejar de sentir el enojo, porque eso es automático, entra en automático. Lo que sí puedo hacer es modular la intensidad, o sea, ahí sí yo decido cómo me enojo, ¿no? Si me enojo bien, así al 10, o yo decido, pero eso implica cierto control del que hablaremos en un momento más. Bueno, eh, algo más reciente en la llamada inteligencia emocional, la podemos ver como uno de los teóricos más importantes en la década de 1920 del siglo pasado, con Thorndike, que hablaba de la inteligencia social, fue de los primeros personajes que habló de esta adaptabilidad de muchachos, de muchachas, de niños, de niñas, ¿no? A las distintas emociones con las que se enfrentaban de manera más social, cosa que, por ejemplo, Goleman, otro de los autores, pues lo trae recientemente, ¿no? La inteligencia social, de la que hablaré en un momento más. Bueno, le siguieron otros autores, no quiero aburrir con asuntos históricos, pero bueno, tenemos a Howard Gardner, que es el de las multiinteligencias, de la Universidad de Harvard, premiado hace un par de años, más o menos, con el Príncipe de Asturias. Entonces, una gente muy galardonada, muy importante sus contribuciones a la parte de la educación, sumamente importante. Bueno, tenemos a Salovey y Mayer, que estamos hablando de la década de los 80, 85, de los 80, aproximadamente, son los que empiezan a hablar también del tema de inteligencia emocional. Y bueno, tenemos a Goleman, a Daniel Goleman, uno de los más reconocidos autores, con varios textos. Más adelante también señalaré en la parte de la bibliografía qué cosas recomiendo alrededor de eso. Entonces, bueno, pues podemos entrarle por muchos campos. Por supuesto, vamos a tomar aquí el de la inteligencia emocional. Dice, la inteligencia emocional es un concepto en gran parte hipotético. Esto quiere decir que eventualmente las ciencias sociales, como la comunicación, como la psicología, ¿no? Parten de algunas hipótesis. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Que no creamos en estas teorías? No, lo que hace es, por ejemplo, Daniel Goleman, su gran contribución es que se ha apoyado en muchas investigaciones, ¿no? que refuerzan y apoyan todo este asunto de la inteligencia emocional. Por ejemplo, recuerdo un caso de Goleman que dice que a una población de estudiantes de medicina en Estados Unidos, cercana a la fecha de los exámenes, en donde son gente que tiene mucha presión por el estudio,
más fácilmente presentaban los fuegos labiales, este herpes que podemos reconocer, ¿no? Que aquí le llamamos fuegos, ese herpes labial, se da con mayor propensión en estos estudiantes cuando estaban cercanos a exámenes. Entonces quiere decir que el sistema inmunológico se ve afectado, ¿no? Y las emociones son afectadas por estas cuestiones. Entonces, a pesar de que es hipotético, bueno, pues sí hay como una gran investigación alrededor de eso que vale la pena pues tomar en cuenta, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a la definición de lo que es inteligencia emocional. Voy a tomar prestada la definición de Salovey y Meyer, que dice, es la capacidad de controlar y regular las emociones de uno mismo para resolver los problemas de manera pacífica, que es un aspecto bien importante, obteniendo un bienestar para sí mismo y para los demás. Dice, es también guía del pensamiento y de la acción. Eso quiere decir, entonces, en pocas palabras, que la inteligencia emocional, ¿no? Es el uso intencional y adecuado de las emociones. Uso intencional y adecuado de las emociones. Y eso está en nuestra cancha, porque eso nosotros decidimos, con este conocimiento de nuestras emociones, pues cómo responder. Voy con algunos datos duros que refuerzan la importancia de la inteligencia emocional, tomados de Goleman. Fíjense, el 60 o el 80% de las personas con un coeficiente de inteligencia alto, o el IQ por sus siglas al inglés, más alto, trabaja para personas con un coeficiente más bajo. ¿Esto qué quiere decir? Va a parecer como broma, pero que a lo mejor eres más inteligente, ¿no? Que tu jefe, pero tu jefe eventualmente, ¿no? Pareciera que es más hábil, ¿no? Emocionalmente, porque está en un puesto distinto al tuyo. A pesar de que tú puedas ser más inteligente, tu IQ sea más alto, pareciera, ¿no? Que él es más hábil, nuestros jefes. Un estudio de padres y maestros muestra una tendencia mundial de la actual generación de niños a tener más conflictos emocionales que la anterior, a ser más solitarios, deprimidos, más airados e indisciplinados, más nerviosos y propensos a preocuparse, más impulsivos y agresivos. En la actualidad, numerosas investigaciones muestran que las emociones son no solo son una parte importante de la experiencia laboral, sino que también establecen en gran medida el rumbo que deben seguir las empresas o las instituciones. En mi carrera y en mi desempeño como consultor, he podido analizar algunas de las empresas que nos han contratado y son temas que le están dando un especial énfasis. Empresas mexicanas también, esto es importante. Las empresas que ofrecen beneficios del tipo emocional y que demuestran interés por el bienestar de sus equipos obtienen como resultado un aumento en su productividad. Tenemos ejemplos como trabajar en casa, el famoso home office, ¿no? Que se empieza a convertir en una tendencia interesante. No es para todos ni para todas las empresas, pero es una muestra alrededor de esto. O los horarios de medias jornadas para mamás, o las horas de lactancia que pueden permitir, ¿no? Espacios, horarios como aspectos importantes. Yo lo viví con mi esposa y con mi hijo y estos horarios medias jornadas se vuelven muy interesantes, ¿no? O horario para la lactancia es muy importante. Entonces, son aspectos que sí valoran los empleados, o una gran mayoría, ¿no? Permisos por paternidad, ¿no? Que ya se empiezan como a hacer notar, ¿no? Que no nada más la mamá, sino el papá puede tener ese espacio, ese tiempo, ¿no? Y está entonces con una sensación de tranquilidad, con una capacidad incluso de mayor productividad, teniendo o contemplando esto. Consecuencias de no usar la inteligencia emocional. Bueno, datos duros: 7 de cada 10 interacciones que los empleados sostienen con los jefes provocan sentimientos negativos como frustración, decepción, enfado, tristeza, disgusto o resentimiento. Las interacciones con clientes disgustados, por ejemplo, disminuyen los ingresos de las compañías.
se ha podido pues identificar que esto tiene un impacto real. Por ejemplo, la conducta antisocial en los estudiantes, malos comportamientos en clase, violencia, acoso escolar, según estudios sobre el aprendizaje social y emocional. Es un programa que se ha desarrollado, uno de los impulsores es Daniel Goleman en Estados Unidos. Se incrementa cuando no se atiende el tema de las emociones, sumamente importante. Entonces, ahí tenemos muchos ejemplos, ¿no?, que refuerzan la importancia. Bien, resultados del uso de la inteligencia emocional, entre otros argumentos científicamente comprobados, las acciones del líder, de alguien que es líder, son responsables casi por un 70% de la percepción de los empleados que tienen del ambiente de la empresa. Entonces, el líder es responsable de esto. Para ser buenos líderes, lo fundamental es estar en contacto con las propias emociones, por si no, es imposible ser empático, ¿no?, con el equipo y con las personas. El liderazgo requiere de adecuada combinación entre el corazón y la cabeza, entre el sentimiento y el pensamiento. No se trata nada más de irnos o inclinarnos en uno solo. Los dos son aspectos importantes. Los grandes líderes son las personas que nos mueven primordialmente a través de la creación de un entorno emocional positivo, no negativo. Esto es bien importante. El sentido común nos dice que cuanto más a gusto estén los empleados, más esfuerzo harán por complacer a sus clientes. Una fórmula para cuantificar esa relación: el 1% en el clima emocional de los servicios va acompañado de un aumento del 2% de los ingresos. Y comprobado, porque esto lo hemos podido identificar. Hay grandes organizaciones que le han apostado mucho al asunto emocional. Una de ellas es Disney, tiene estudios muy interesantes alrededor de las emociones y de la repetición, ¿no? Entonces, las buenas emociones, en ese sentido, si me permiten el término, pues son rentables para la organización. Bueno, ¿cuáles son las competencias de inteligencia emocional? Son 5. La primera es autoconocimiento. El autoconocimiento, ¿cómo lo describimos? El autoconocimiento es cuando yo puedo identificar mis emociones, como lo señalaba hace un momento. Luego, a mí me gusta dejar algunos pequeños ejercicios. Por ejemplo, uno es: lleva una bitácora, una semana, para que vayas identificando cómo respondes a las emociones, si se te cierran, qué sientes con las emociones, tu jefe, tus compañeros. O sea, hazlo una semana para que te percates de cosas. Entonces, si no nos conocemos, va a ser muy difícil que nos podamos controlar. Y el autocontrol, entonces, está a partir de ir identificando esos precursores de las emociones. Al inicio, qué sentimos fisiológicamente. Entonces es más fácil empezar a identificar esta parte del autocontrol. Hay estudios muy interesantes, uno que fue en la década de los 70 en la universidad, una de las universidades más importantes en Estados Unidos, Stanford, y el profesor Michel, de apellido Michel, llegó a hacer una prueba muy interesante. Esto era con niños entre 4, 5, 6 años. El niño estaba solo y le decía el nombre que tú quieras, ¿no? Te voy a poner un bombón, y si en 15 minutos tú no te has comido el bombón, yo te voy a dar un segundo bombón. Entonces vas a tener dos. Bueno, lo verdaderamente interesante es que una proporción vamos a partir de 2 de cada 3 niños se comían el bombón, inmediatamente se salía el investigador. Y 1 de 3 no se lo comía. Y es un experimento que se ha seguido desarrollando, se ha seguido aplicando desde los 70 para acá, pues ya son 40 años. Y con resultados muy similares. Pasa con los estadounidenses, pasa con colombianos, o sea, eventualmente, ¿qué hace que esos niños no se coman el bombón? Autocontrol. No es otra cosa más que eso, autocontrol, disciplina. Bien, la tercera competencia es la motivación. Quiere decir que entonces la motivación depende de mí. La motivación tiene que ser interna, no depende de incentivos, no depende de cosas externas. Los estudios más recientes que se han llevado alrededor de la motivación refuerzan lo que ya sabemos hace mucho tiempo en nuestros corazones, que la motivación es interna, depende de uno. Y nuevamente, si nos vamos al origen de la palabra motivación, pues tiene que ver con esto, con movimiento, ¿no? Estas 3 primeras competencias decimos que son intrapersonales, quiere decir que estas las tiene que desarrollar la persona. Viene la cuarta, que es la empatía. La empatía es una habilidad social. O sea, ¿cómo me puedo empatar emocionalmente con lo que está sintiendo la otra persona? Muy útil para calidad en el servicio, por supuesto.
Entonces, la empatía es la habilidad interpersonal, distinta a las primeras. La interpersonal es yo con otras personas, la intra es yo solito. Y la quinta es la más compleja, las habilidades sociales, porque en las habilidades sociales entra liderazgo, trabajo en equipo, influencia, cambio, conflicto, problemas, comunicación, asertividad. Entonces, esta es la más robusta de las 5 competencias y, por supuesto, implica el gran enfoque hacia las empresas, hacia el trabajo. Estas son las 5 grandes competencias en las que muchos de los autores coinciden, que Goleman o Mayer, ¿no? Como elementos importantes. Bien, pues nos acercamos a nuestras conclusiones. Primera, las emociones están presentes en cualquier ámbito de la vida cotidiana, ya sea trabajo, escuela, familia, sociedad, diversión, en todo momento, cuando nace tu hijo, cuando te casas, cuando te titulas, cuando fallecen tus papás, cuando fallece un hermano, o sea, están presentes las emociones en todo momento. En el trabajo están presentes, en los negocios están presentes. Por ejemplo, un buen ejemplo de emociones y hablando de la intuición es un componente también llevado hacia esta parte de las emociones. Tenemos el ejemplo de Ray Kroc, el que les quita la marca a los hermanos McDonald's y es el que ve el potencial para franquiciar. Y él toma una decisión en 48 horas. Esto está documentado. Es ilegal eventualmente el que los trampeó a los McDonald's, fueron muy ingenuos, pero eventualmente él ve un potencial que los mismos McDonald's no alcanzaban a ver. Entonces, las emociones están presentes en la toma de decisiones, por supuesto. Bueno, es necesario conocer y practicar las habilidades intra e interpersonales de las que acabo de señalar. Cualquier habilidad requiere práctica y la práctica requiere tiempo. No, habrá gente más habilidosa que otra, pero eventualmente necesitamos practicar. Alejandro, muchas gracias por tu plática. Vamos a proceder a atender las preguntas, sugerencias y comentarios que nos realizan. Tenemos una primera pregunta realizada por Adrián Nermer. Adrián, gracias, buenas tardes por su participación. ¿Cuál emoción es la más dominante y por qué? Bueno, más que la más dominante, ¿cuál es la más frecuente? Es la ira. La ira, el coraje, esta parte, la cólera de la que hablan varios autores, se dice que es muy adictiva porque la gente que eventualmente se encoleriza tiene una gran descarga de hormonas, una gran descarga de aspectos fisiológicos que como que te vuelves adicto, ¿no? A ese tipo de conducta. Podemos decir que es una de las más frecuentes, más que la más... Es muy frecuente, ¿no? Por el tipo de culturas en las que nos movemos, ¿no? El coraje, esta parte del gritar, ¿no? Esto exacerbado, exagerado, se vuelve adictivo, que también es un aspecto importante, o sea, nos volvemos adictivos a nuestras propias emociones, ¿no? Ellen Irigoyen. Buenas tardes, Ellen, gracias por su participación. Nos pide tips para aumentar el autocontrol. Ok, el autocontrol, bueno, el autocontrol está en función de identificar las emociones, claramente, al inicio de las emociones. Imaginen como una campanita de Gauss, como si al inicio de la emoción, lo que se conoce como los precursores de la emoción, son los que nos van dando señales. O sea, no pasas de la ira, por ejemplo, si habláramos de una emoción, no pasas de 0 a 10 en un pestañazo, ¿no? Sino empiezas a sentir algo físicamente. Entonces hay que hacerle caso a eso que estamos escuchando. Incluso la intuición se siente, ¿no? La intuición no se piensa. La intuición es cuando, bueno, hay un autor que dice, la define como, dice, la capacidad para tomar decisiones acertadas con poca información. O sea, eso que te late, que es emocional, es la intuición. Y entonces hay autores que han trabajado como tipo psicológico, por ejemplo, Jung lo trabajó, pero bueno, el autocontrol está en función de la práctica, de cada vez ir identificando más ese decidir
si te enojas o no te enojas, pero está en tu cancha. No puedes decir, la otra persona me desespera. No, eso no existe. Nosotros le damos el control a esa persona para que nos controle. Entonces, tus aguas, ¿no? Clara Díaz, Clara, gracias por su participación. Nos dice, para la parte que comentaba que el amor es una emoción secundaria, entonces es un tema más mental que emocional. No necesariamente que sea más mental, es un asunto que se ha convertido como una serie de rituales. eh, Psicológicamente luego llegan a definir que dicen que el enamoramiento es un estado alterado de la conciencia, ¿no? Quiere decir que dura pocas horas, pero bueno, sin caer en ese tipo de planteamientos, el amor es más construido socialmente, ¿no? No es algo con lo que nacemos como tal, es más aprendido por la sociedad. Gracias, Alejandro. Tania González, saludos, Tania. Nos pregunta, ¿cómo controlar las emociones cuando se tiene un líder impositivo? Bueno, un líder impositivo va a limitar mucho y va a generar seguramente emociones muy encontradas. El asunto es no polarizar con ese líder impositivo. No se trata de someterse y aceptar todo, pero decidir, vale la pena que yo me enoje, si me enojo gano algo, que es lo que se vuelve importante, ¿no? Es como cuando estamos en el entrenamiento con algunos de los participantes y entonces yo les digo, el regañar no extingue la conducta, entonces ¿para qué regañas, no? Ah, y entonces ya no voy a regañar, es que me gusta mucho regañar. No se trata, si lo quieres seguir regañando, pero el regañar no extingue la conducta del otro, entonces yo tengo que hacer cosas diferentes. Yo tengo que decidir si vale la pena que me enoje o no vale la pena que me enoje. Esa sí es mi decisión y esa sí está bajo mi control. Alejandro, Ana Berta Palacios nos pregunta, ¿cómo los empleados pueden lidiar con la injusticia laboral cuando se percibe de esa manera? Híjole, no hay una respuesta fácil. Yo lo que recomendaría si yo estuviera en ese lugar es, hay que hablarlo, ¿no? No hay más. Porque si uno se queda callado, entonces pareciera que no pasa nada y es como un reforzador para la otra persona. Hablando laboralmente, lo interesante es cuando lo llevamos a la vida cotidiana. Y cómo respondo yo a mi pareja, cómo respondo a los hijos, o a los papás, o a los hermanos, ¿no? Crisia, buenas tardes. Dando respuesta a la solicitud que nos hace de compartir la información, le comento que a partir de mañana, entrando a nuestra página que aparece en la pantalla, hay una sección de webinarios. Ahí encontrará una subsección de webinarios anteriores, donde estaremos presentando toda la plática que hoy hemos desarrollado. Hay una bibliografía, sí, la voy a la vamos a subir, la bibliografía. Recomendada. Muy bien. Jorge Negrete nos dice, ¿qué opina, profesor Fuente, del futuro de la inteligencia emocional cuando vemos a los jóvenes que principalmente se intercomunican por medio de un WhatsApp y cuyo medio de expresión de emociones son las caritas e iconos que traen estos aparatos? Bueno, limita mucho la comunicación. Una comunicación, por más que quiera poner yo caritas y todo eso, no podemos evitar la interacción con otras personas. Y si nos alejamos de esa interacción, bueno, pues no vaticino cosas buenas. Entonces, lo mejor es regresar a observar. Mucho de lo del planteamiento es que las emociones se observan en la cara, no hay más. Entonces, incluso con poquito entrenamiento te puedes dar cuenta si alguien te miente o no te miente, sin ser psicólogo y sin tener un entrenamiento. Pero si no volteas a ver a la cara o interaccionas todo el tiempo con aparatos, no, en redes, que no es que yo sancione, quiere decir que las redes estén mal, pero nos estamos perdiendo una fuente de información clarísima e importantísima, ¿no? Las personas. Alejandro, muchas gracias. Debemos culminar este webinario, pero antes de hacerlo les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas abordaremos diferentes temas de interés general en el ámbito de los negocios. El próximo jueves 21 de diciembre trataremos el tema método para establecer prioridades
en el marco de la eficiencia organizacional. Los esperamos, inviten a sus compañeros y amigos. Y bien, son las 6:40, día 14 de diciembre. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Gracias. Hasta luego.